te voy a decir lo que a mí me preocupa, no, que es reactivar un país no solo es reactivarlo en términos económicos o en Mm, términos de empleo, dos temas que son cruciales. sí, O sea, sin eso no podemos pensar en reactivar un país. Pero me parece que reactivar el país es también reactivarlo en términos institucionales. ujú, Y yo veo en el debate, en estos debates preelectorales sí. que empezamos a ver por los medios, una ausencia por completo de propuestas sobre modificaciones institucionales. Directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Te quiero preguntar muchas cosas, pero la verdad que hoy nosotros en nuestra casa, que es C5N, estamos impactados porque, bueno, afortunadamente se levantó la quiebra de Oil Combustibles, que es la empresa icónica de nuestro grupo, y que creo que tiene un común denominador con respecto a otras cuestiones de las cuales hemos hablado en su momento, que es al accionar de lo que se llamó y lo que se llama la Mesa Judicial M, ¿no? En este caso, una persecución muy fuerte a este grupo, una persecución muy fuerte para tratar de asfixiar a distintas empresas del grupo, con los accionistas del grupo presos, ¿no? En la cárcel y con muchísimas otras cuestiones. Bueno, ¿qué análisis haces de esto? Mira, lo primero que analizo es cómo se resuelve una quiebra correctamente, Sí. pagando a los acreedores. Algo que no sucedió en Correo Argentino y que yo creo que hay que marcarlo, porque esta quiebra no se levanta por milagro, se levanta además por el esfuerzo económico del grupo empresario, Claro. que está pagando la deuda de una empresa que hoy está sin funcionar. Esa es una manera correcta de solucionar un problema concursal, Ujú. no lo que vemos en Correo Argentino. Eso es lo primero que hay que marcar, porque marca las diferencias, ¿no?, entre que defiende cada uno de los sectores. Lo segundo que quiero marcar es que efectivamente la historia de persecución que sufrió el grupo Indalo, que sufrió Cristóbal López, que sufrió Fabián de Sousa, es una de las historias paradigmáticas de cómo funcionó la persecución judicial y el armado de causas, y además las presiones que no solo recibían los empresarios, como lo ha relatado perfectamente, Ujú. no solo las víctimas, sino además muy detalladamente Pablo Dugan en su libro, sino además cómo los jueces se plegaban Sí. a esas decisiones. Mm. Y a mí me parece importante señalar que algunos de esos jueces se plegaban presionados o trataban de no intervenir, pero otros no solo lo hacían, sino que lo siguen haciendo. De alguna manera yo siento que si hay algo que queda en evidencia es que hay un sector del Poder Judicial que va a seguir defendiendo toda su mala actuación. Y Ujú. me parece que no es el momento, sin duda, pero también a ese sector hay que ponerle nombre y apellido. Digo, ¿qué vamos a hacer con las múltiples llamadas que se han detectado en los celulares desde Fabián Rodríguez Simón Sí. a jueces, incluso jueces de la Corte, Mm. o los mensajes que los involucran? A mí me parece que al sector que participó o se hizo ostensiblemente el tonto respecto a lo que estaba pasando en la Argentina, hay que ponerle nombre en algún momento. No hablemos de esto porque me parece que hay que seguir hablando del levantamiento de la quiebra, pero lo que Mm. sí me parece que no podemos permitir que esto pase otra vez, porque yo siempre he señalado este Sí. ejemplo. Si esto le pasó a los dueños de un medio Mm. importante, a los dueños de grandes empresas, imagínate la situación de absoluta indefección que tenían personas con muchas menos posibilidades de Ujú. defenderse. Y otra cosa que me parece importante es Sí. que este caso es muy paradigmático en algo más de la mesa judicial, que no tiene que ver en sí mismo con la actuación de la mesa judicial, sino cómo se conforma el sistema para controlar Ujú. mayorías, porque es esta causa, la causa penal de Cristóbal López y de Fabián de Sousa, la que determina la renuncia de dos jueces de Cámara. Pero no solo determina Mm. el apartamiento de esos dos jueces, porque Sí. el que renuncia es Ballesteros, sino que además va a permitir algo que ya ha sido declarado que debe ser corregido, que es la incorrecta designación de nuevos jueces de Cámara para ocupar esos lugares que habían sido vacantes, que habían quedado Sí. vacantes. Y yo creo que ese es el momento en el cual la mesa judicial alcanza buena parte de su máximo potencial, porque entonces controlaba no solo la decisión de algunos jueces de instrucción, sino que además controlaba
la decisión de quienes deben revisar esas decisiones, la acción de quienes deben revisar Sí. esas decisiones. Graciana, Y eso me parece importante. sí, ahí en ese punto, que es uno de los puntos altos conceptualmente de lo que vos estás manifestando, vos decís, bueno, hay dos elementos que llaman mucho la atención, ¿no? El primero, del cual hacías el desarrollo, y este segundo. Y la pregunta sería, bueno, pero ¿quiénes fueron los responsables? Yo sé que obviamente hay que empezar a apuntar mucho más arriba, ¿no? Pero digo, porque si alguien tiene la capacidad de poner y sacar jueces a su antojo para generar un efecto que es la persecución, hostigamiento, asfixia financiera, encarcelamiento de quienes no piensan como yo o quienes de alguna manera se niegan a hacer lo que yo quiero. Digo, ¿quiénes eran los responsables? Estamos hablando de Mira, las me máximas cuesta autoridades. mucho ponerle nombre Sí, a los responsables, entre otras cosas porque, como pasaba con Cristóbal López y con Fabián de sí, Sousa, estos responsables hoy están siendo investigados y yo claro, no debo, por no supuesto. puedo vulnerar su Sí, presunción de inocencia. Lo que sí puedo señalar con sí, toda claridad, Julián, sí. es que los responsables son sectores de la política Ujú. que impulsaron esto, incluso hicieron abiertas manifestaciones, por ejemplo, Mauricio Macri, sectores del periodismo que ayudaron a instalar esta persecución como algo legítimo. En tal sentido, creo que las notas que cubrían la situación del combustible que publicó La Nación y las que publicó el Grupo Clarín Sí. son paradigmáticas, y me Mm. parece que a los periodistas no se les puede pedir explicaciones, pero sí habría que hacer un análisis de la función legitimadora de esta cruel persecución judicial que sufrieron ambos socios. Y me parece que ahí también hay nombres para simplemente saber las cosas que se pueden hacer desde el periodismo cuando no se ejerce responsablemente. Y sin duda, yo voy a adelantar, hubo claramente una intención del sector económico, de un sector económico de la Argentina, porque no solo era presionarlos para que vendieran, la presión tenía una intención de hacerse, es decir, de quedarse con esas empresas. Claro, claro. Me parece que nombres hay en los tres sectores. Mm. Me parece que decir que tal es el principal responsable, no, porque fue una maniobra articulada entre tres sectores muy claros. Y me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, Sí. porque además está claro que el levantamiento de la quiebra, en los términos en que en algunas partes de la resolución habla, también va a marcar un destino sobre, o un rumbo, sobre cuál va a ser el resultado, por ejemplo, de las causas que hoy pesan sobre los dos socios sobre Cristóbal López y sobre Fabián de Sousa. Claro, Y esto claro. no se puede ignorar. Graciana, ¿qué análisis haces? Sé que sos una fina observadora de la realidad. Digo, ¿qué análisis haces de esta Argentina que, bueno, por supuesto, viene de 4 años de políticas regresivas, que viene de 4 años con una justicia como la que vos estás marcando y que se encuentra con la pandemia? Digo, ¿cómo estás viendo este momento? Estamos muy cerquita de las PASO y después de las elecciones generales. Digo, ¿cuál es tu mirada? Mira, yo tengo una mirada muy crítica sobre lo que pasó durante los 4 años que gobernó Juntos por el Cambio. Sí. Tengo una mirada más esperanzada porque veo las medidas que se están tomando, sobre todo en los últimos meses, en relación a reactivar la economía, porque no es menor. Asumió el nuevo gobierno de Alberto Fernández y Sí. no habían pasado 4 meses que ya estábamos en pandemia, y eso generó, como generó en todo el mundo, un parate económico. Y yo veo con mucho optimismo el impulso que sobre todo en los últimos tiempos, que está teniendo esta decisión de reactivar, de relanzar la Argentina y superar la crisis económica que ya venía del gobierno de Sí, Macri. sí. Te voy a decir lo que a mí me preocupa, que es reactivar un país, no solo es reactivarlo en términos económicos o en términos de empleo, dos temas que son cruciales. Sí. O sea, sin eso no podemos pensar en reactivar un país. Pero me parece que reactivar el país es también reactivarlo en términos institucionales. Y yo veo en el debate, en estos debates preelectorales Sí. que empezamos a ver por los medios, una ausencia por completo de propuestas sobre modificaciones institucionales. Digo, hoy están pendientes desde la situación de un procurador interino que ha durado como interino más que muchos procuradores nombrados Sí, es importante lo que estás diciendo. formalmente Claro. o según el método habitual,
y no vemos un planteo de soluciones. Yo ya sé las que propone el Frente de Todos porque están cristalizados en proyectos de ley, pero lo que veo es que hay un sector de la sociedad que prefiere no discutir nada de eso. Yo lo vi cuando los primeros días que empezó el tema electoral, discutíamos temas también muy importantes como Malvinas o la cantidad de desaparecidos. Pero a mí me parece que esa era una estrategia para no discutir lo que está pasando ahora y sobre todo no discutir lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Es importantísimo lo que estás marcando, porque es casi la forma reconocible en la cual uno puede ver que se dan los debates, ¿no? Pareciera que la oposición viene a debatir lo que pasó en la década del 70. Claro, es que yo creo que tampoco van a llegar tan lejos en los 70 porque caen en el absurdo que ya caen, que es defender a la dictadura. Entonces, a mí me parece que yo noto que no hay propuestas, porque la verdad es esta. Uno puede pensar muy distinto, ¿no? Pero la política como organización que conduce el destino del país tiene que empezar a llegar a acuerdos. Pero es muy difícil llegar a acuerdos si del otro lado no te proponen también sus alternativas, porque entonces es la propuesta del Frente de Todos y del otro lado la negativa, sin ningún proyecto alternativo. Y esto me parece preocupante y yo realmente espero que a medida que avance el debate electoral, la oposición, del signo que sea, empiece a plantear propuestas que no solo tengan que ver con la economía, sino que además tengan, o con el empleo, sino que tengan que ver con qué vamos a hacer con este país que pasó por esta situación de degradación institucional. Yo lo noto como una gran ausencia. Entiendo que desde el Frente de Todos no tienen con quién debatir estas cosas porque este debate hoy no existe, y yo me parece que hay que presionar para que este debate exista, y además hay que pedirle a la oposición, que es muy difícil llegar a algún punto de acuerdo si no hay ninguna propuesta por la cual empezar a debatir. Ahora, uno no puede pensar que esos acuerdos que vos estás mencionando de todas maneras van a tener que darse, porque, a ver, yo no me imagino al ministro de Economía, Martín Guzmán, sentándose con una lapicera para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario sin pasar por el Congreso antes. Es decir, claramente digo, estos acuerdos que vos estás mencionando debieran darse y debieran estar discutiéndose ahora. La pregunta es, bueno, más aún, ¿por qué no se discuten? Tenemos derecho a saber cuáles son los márgenes de cualquier acuerdo, porque si no, estamos votando una fiesta sorpresa. Es decir, nos van a decir, bueno, eventualmente serán, bueno, no, pero queremos saber de qué base partimos ustedes, porque las personas que van a asumir luego de estas elecciones van a tener una incidencia directa en la gobernabilidad que tenga el país y en la presentación ante el mundo que tenga el país, dada por esa presumible gobernabilidad. No podemos ir a las elecciones como si fuera, repito, una fiesta sorpresa. Tenemos que saber. Yo no pretendo que todas las propuestas a mí me caigan bien o me sean simpáticas, pero sí creo que tenemos derecho a saber qué carajo estamos votando, incluso quienes no votan al Frente de Todos. Yo sé lo que pretende y busca el Frente de Todos, pero tengo derecho a saber qué votan los que no votan al Frente de Todos, porque con esas personas, necesariamente, para sacar adelante el país, vamos a tener que sentarnos todos a dialogar. Y tenemos que saber de dónde partimos. A mí me parece tremenda esta discusión sin propuestas de futuro, porque lo que yo veo es un poder ejecutivo y un poder legislativo tratando desde el oficialismo, tratando de construir una idea de futuro, y lo que veo, y resulta tremendo, es desde la oposición, todos sus sectores, tratando de no pensar en el futuro, pero además no pensar en el pasado inmediato. Bueno, de eso se trata, ¿no? Justamente de tratar de establecer lo que es un debate que nos sirva para definir qué rumbo va a tomar nuestro país. Graciana. Y en estas condiciones, Julián, ese debate no se va a dar. No se está dando. No se está dando. Y hay que marcar que no se está dando y hay que exigirlo. Porque como ciudadanos y como electores tenemos derecho a participar. Por supuesto. Y a saber qué estamos discutiendo en el debate público. Porque si estamos discutiendo anécdotas o cosas como la que le pasó a Florencia Peña, que me pareció espantoso. Sí, se discute cualquier cosa menos lo importante y lo relevante. Si ese es el debate, la verdad que no hay debate. Lo que hay es una ficción. Así es. Pero para que haya debate tiene que haber dos partes. Yo leía hoy que Rodríguez Larreta dijo que está dispuesto a debatir después de las PASO. Bueno, su derecho, pero lo que quiero decir es que van a votar los que voten al Frente de Todos. ¿Qué van a votar? Que no voten al Frente de Todos. Un señor, ¿sabes qué me hace acordar mucho? A una elección paradigmática, cuando hubo un candidato que era Francisco de Narváez,
que ganó algo así como diciendo, haciendo un sketch, Alica Alicate, y algo así como diciendo, mirá, si me votaste enterás qué es lo que pienso. Sí, sí, No, sí, eso no. efectismo, apelando al efectismo. Graciana, Exactamente. te agradezco muchísimo esta conversación esta No, por noche. favor, te mando un Muchísimas fuerte gracias, abrazo. muchísimas gracias. Bueno, a propósito de este tema, sí. Te voy a decir lo que a mí me preocupa, no, que es reactivar un país, no solo es reactivarlo en términos económicos o en términos de empleo, dos temas que son cruciales. Sí. O sea, sin eso no podemos pensar en reactivar un país. Pero me parece que reactivar el país es también reactivarlo en términos institucionales. Y yo veo en el debate, en estos debates preelectorales Sí. que empezamos a ver por los medios, una ausencia por completo de propuestas sobre modificaciones institucionales.